Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchos temas de los que comentar en este mes de agosto que igualmente está siendo bastante activo en cuanto a noticias, pese a que no tengamos todavía carrera, y vamos a hablar de los distintos temas. Como siempre, recordaros que en la descripción tenéis el índice detallado con todo lo que vamos a hablar por si queréis saltaros alguna parte e ir directamente a otro momento del vídeo, lo podéis hacer mediante dicho índice. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero por el primero de los temas que tenemos que hablar en el día de hoy. De los primeros temas que tenemos que hablar en el día de hoy, tenemos que hablar al respecto sobre Fernando Alonso, sobre unas palabras que ha dado criticando, podríamos llegar a decir, a la Fórmula 1. ¿De qué forma ha criticado Fernando Alonso a la Fórmula 1? Pues bueno, la ha criticado diciendo qué es lo que para él tendrían que hacer en la próxima generación de monoplazas, porque se está hablando mucho acerca de cambios en los monoplazas de 2026, que es un cambio de motores, pero hay que si este, que si el otro, está pidiendo no sé qué, está pidiendo no sé cuál. Los aficionados, por supuesto, también están pidiendo. Ha habido gente que ha estado hablando también al respecto sobre qué les gustaría ver en los Fórmula 1. La propia Fórmula 1 se ha pronunciado al respecto sobre que intentarán hacerlos más ligeros, que no sean tan pesados como ahora mismo, y lo que dice Fernando Alonso a contracorriente de todo esto, lo que dice es que sean pesados o no es indiferente, lo que es más necesario es que sean más pequeños. Ahora mismo tenemos unos monoplazas que son súper grandes y Fernando Alonso pide que sean más pequeños. Eso es lo que ha comentado Fernando Alonso. Ahora os tenemos más adelante en el vídeo, os lo vamos a poner, una comparativa de distintos monoplazas históricos con lo que se supone. Es una comparativa visual, es una comparativa a escala, así que tampoco es 100% representativa lo que vais a ver, pero es bastante representativa porque ya nos va a dejar claro cómo han cambiado los monoplazas a lo largo de los años, y viendo esta nueva generación que entró en 2022, cómo ha vuelto a incrementarse el tamaño, cómo han vuelto a ser más grandes a partir de ese momento. Va a quedar bastante representativo, así que ahora lo vais a acabar viendo, pero eso es lo que pide Fernando Alonso. La propia Fórmula 1 hace unos meses, hace unas semanas, estuvo diciendo que lo que iban a tratar de intentar conseguir era reducir, como digo, ese tamaño, que ahora mismo son también súper pesados. Sabemos que encima el tema de los pesos está costando bastante a los equipos de Fórmula 1, porque son más pesados normalmente que el mínimo, o sea, ni siquiera están llegando a ese mínimo de peso. Ahora más o menos casi se han ajustado, pero el año pasado hubo muchísimo revuelo con esto y son bastante pesados, y es algo que también habría que mirar, pero Fernando Alonso lo lleva más por este sentido de que sean más ligeros. Además, Fernando Alonso nos viene muy bien en esto porque después ha habido contestaciones de aficionados. Ha habido contestaciones de pilotos. Yo recuerdo que lo dijo cuando se habló acerca de lo de los pesos, lo habló también George Russell. Ha habido muchas conversaciones al respecto sobre esto, pero una persona que puede hablar muy bien de ello es el propio Fernando Alonso. La razón es muy sencilla, es muy simple. Alonso es un piloto que lleva conduciendo desde la temporada 2001, que fue su primer año. 2002 no pilotó, pero a partir de 2003 ya siguió pilotando hasta que su retiro momentáneo en 2018, hasta que regresó en 2021. Ha pasado por muchas generaciones de monoplazas, ha pasado por muchos coches distintos, ha pasado por coches que son más pequeños que los actuales, y que desde luego es una persona que, si él comenta que a lo mejor que sea más ligero, que sea más pesado, tampoco cambia tanto como sobre todo el tamaño, pues a lo mejor sobre todo hay que tenerlo bastante en cuenta. Desde luego que yo creo que el peso es algo que hay que reducir, creo que es algo importante también en estos monoplazas que son muy pesados, y eso lo hace sobre todo más tosco, más complicado de conducir, más impredecible también en muchas ocasiones. Siendo más ligeros, pues no sería tan así, sería más, sobre todo más ligero, esa es justo la palabra, si fuera menos pesado. Pero por el hecho de Fernando Alonso, lo que dice textualmente es: no creo que cambie mucho el espectáculo con la reducción de peso. Es más el tamaño de los monoplazas que el peso lo que hace las cosas más difíciles. Sé que hay cierto interés en ir en esa dirección. Veamos qué se puede hacer. Siempre es divertido conducir monoplazas más livianos. Así que ahí ve, ¿no?, que también dice que es más divertido conducir monoplazas más livianos, pero que él lo llevaría por el tema del tamaño. Y el tamaño, desde luego, que es que ahora mismo son súper grandes. Os teníamos una comparativa del respecto de el tamaño de los monoplazas que tenemos actualmente y sobre monoplazas antiguos, y no son tan antiguos. Esto es una imagen, como digo, escala, es una imagen digital. Es más, si los pones juntos, se nota aún más la diferencia. Quiero decir, al final también esta imagen está bastante echada hacia atrás para que quepan estos distintos monoplazas. Si fuera una imagen de el monoplaza que estáis viendo aquí, que es el MP/4 de 1988,
posiblemente uno de los mejores monoplazas de la historia, el McLaren que ganó mayor porcentaje de victorias, ganando 15 de 16 carreras en aquella ocasión, en 1988 con Senna y con Prost, y este es a escala también el monoplaza actual a partir de 2022. En teoría en 2023 también se ha visto un poco modificado, pero básicamente es más o menos esto. Esto es la maqueta que tenía la Fórmula 1, la que hicieron. Esta imagen es antigua, es de 2021 si no recuerdo mal, así que esto es la diferencia de tamaños. Lo que digo, si los pones encima juntos, que ya de por sí se nota bastante, fijaros que el morro del McLaren de 1988 llega inferior a las ruedas actuales, a las ruedas donde estarían ahora mismo, pero es que juntos se nota aún más esa diferencia. Este es el McLaren de 1988, como estoy diciendo. Este es el Williams de 1997. Que aquí vemos que han pasado casi 10 años, la diferencia, por supuesto, la estoy haciendo muy casera también, pero la diferencia no es extrema, no es súper diferente. Ha habido evolución, eso sí, por supuesto, evolución en donde se sienta el piloto, evolución en sí en el monoplaza, en la aerodinámica, en los alerones, en el chasis, en los motores. Hubo muchísima evolución, por supuesto, porque son 10 años de evolución, pero en tamaño se mantuvieron igual. Este de aquí es el monoplaza de Fernando Alonso con el que ganó su primer título, el R25, el de la temporada 2005. Aquí ya vemos que no han pasado ni 10 años y aquí ya vemos una diferencia bastante grande. Este monoplaza además sigue siendo bastante pequeño en comparación con los actuales y es un monoplaza que, como os digo, Fernando Alonso ha conducido. Fernando Alonso ha ganado títulos con este monoplaza y había conducido, incluso había llegado a conducir anteriores, así que ya aquí vemos una diferencia bastante grande. Luego aquí tenemos un monoplaza de los de 2009, cuando entró el nuevo reglamento, ya sabéis, ese reglamento con el que Brown GP en 2009 consiguió, sobre todo la primera mitad de la temporada, liderar. Luego en 2010, 11, 12 y 13 ganó Red Bull. Ese nuevo reglamento que se introdujo en aquel 2009, estos son los monoplazas, que aquí ya había también una diferencia de tamaño con los anteriores monoplazas. Este 2005 de Renault que aquí estamos viendo no es una diferencia enorme, es una diferencia menor a la que hay entre el monoplaza del 97 a la del 2005. Por supuesto, no han pasado, simplemente pasan 4 años entre estos dos conceptos. Pero aquí ya llega un escalón bastante grande, que este es el SF1000, ese es el monoplaza de Ferrari de la temporada 2020. Aquí vemos una diferencia enorme, es que es el alerón delantero nuevo, llega por delante del alerón delantero de los monoplazas en 2009. Por supuesto, estos no son los monoplazas que se introducen en el cambio de reglamento de 2014, pero es que se va cambiando desde 2014 en adelante, el tamaño va incrementando muchísimo año tras año. Y ahora vemos el del 2022 que más o menos está ahí. Fijaros, es lo que digo, 2009 ya el alerón delantero actual está todo por delante del alerón delantero de 2009 en comparación con el de 2022, con el de 2020 también. Ya no digamos 2005, por supuesto, que hay mayor parte, y como digo, los 1998 y demás. Entiendo que obviamente esto es muy pequeño, esto es muy antiguo, pero yo creo que un monoplaza como este, de tamaño, un monoplaza como el de 2009, es hacia lo que la Fórmula 1 debería de intentar aspirar. Un tamaño mucho más reducido, un tamaño que sea al final de una forma más sencilla de conducir, podríamos llegar a decir, y de esa forma tengamos un monoplaza, pues como dice el propio Fernando Alonso, que sea eso, que pueda llegar a dar mejores carreras. ¿Esto qué nos daría también? Pues sobre todo una mejor conducción, una conducción más sencilla y sobre todo en circuitos en los que es difícil adelantar. Hay algunos en los que va a seguir siendo difícil, porque hay circuitos en los que es difícil adelantar por el circuito como tal, pero va a haber otros circuitos en los que es difícil adelantar que realmente lo es por el tamaño de los monoplazas, porque no se pueden poner dos en paralelo y lo va a hacer más sencillo. Os voy a decir un ejemplo que va a seguir siendo difícil, y lo era difícil con estos tamaños de monoplazas, pero que sería un poco más sencillo de lo actual. Mónaco. Mónaco es un circuito donde históricamente no se ha podido adelantar, porque es un circuito muy complicado para adelantar, no hay rectas, tienes que adelantar en curvas, pero es que ahora mismo en esas curvas no se puede adelantar, porque no caben dos monoplazas juntos, entonces es imposible. Entonces yo sí que estoy de acuerdo en que también el tamaño es algo que habría que mirar. Que por supuesto el peso también, y estoy ahí, bueno, que Fernando Alonso dice que sobre todo es el tamaño, que por supuesto querría conducir coches más ligeros, ¿no? Pero yo creo que también las dos cosas es algo que la Fórmula 1 para los siguientes años debería de revisar. Vamos a pasar de tema, que tenemos que seguir hablando, nos hemos extendido muchísimo con este tema. Vamos a pasar a hablar al respecto sobre unas declaraciones que ha dado Lewis Hamilton frente a uno de sus rivales, frente a Max Verstappen. ¿Qué es lo que ha hablado? Bueno, estamos viendo un año súper dominado de Verstappen, por supuesto, en esta temporada, súper dominado de Red Bull al fin y al cabo también, pero es que Verstappen está teniendo aún más dominio este año, va en camino de ese tercer título, va en camino de conseguirlo, lo tiene en la palma de su mano al final, consiguió
consiguió 2021, que sí que estuvo peleado contra Lewis Hamilton hasta la última temporada, consiguió 2022 a falta de 5 carreras, ya era campeón, y 2023 pues se va a convertir en campeón, muy posiblemente ese tercer campeonato, y este año, ya aparte de estar consiguiendo ese tercer título, que ya será récord, ya será histórico y demás, porque se mete entre un club muy selecto de ya los pilotos que tienen 3 o más títulos. Hay pocos pilotos que llegan a ese nivel. Empata, por ejemplo, a Ayrton Senna, supera a Fernando Alonso, es decir, llega a un nivel muy alto Max Verstappen, pero es que además con todas las victorias que está consiguiendo está batiendo bastantes récords. Este año, por ejemplo, ya superó también las victorias de incluso Ayrton Senna, uno de los considerados, por supuesto, mejores pilotos de la historia. Por supuesto, son generaciones diferentes. Por supuesto, se corren muchas más carreras. Por supuesto, Senna no pudo llegar hasta el fin de a lo mejor lo que más podría haber llegado a dar, porque podría haber dado muchos más años. Todo eso es así, pero bueno, los datos son los que son y Verstappen lo ha superado. Entonces, con la proyección que va Verstappen, con el dominio que está teniendo, con el posible dominio que podría tener el próximo año, porque no hay nadie que te diga que el año que viene Red Bull no va a tener tanto dominio. ¿Se acercarán el resto de equipos? Pues puede que se acerquen, pero es muy posible que pueda llegar a mantener también dominio. Y aunque se acerque, es posible que pueda llegar a ganarlo incluso con esta ventaja que está teniendo. Hay récords a los cuales ya hay gente diciendo que va a poder batir. Y eso mismo es lo que dice el propio Lewis Hamilton. ¿Qué es lo que ha hablado el piloto británico? ¿Qué es lo que ha hablado el 7 veces campeón del mundo? Pues sobre todo ha hablado al respecto sobre Max Verstappen, sobre las victorias que lleva, sobre las victorias que puede llegar a conseguir. Y lo que dice Hamilton es que ve muy posible que su récord de victorias, que ahora mismo sabemos que es el piloto que más victorias ha conseguido en la historia de la Fórmula 1 cuando logró superar a Michael Schumacher, cree que ese récord va a ser batido por Max Verstappen, porque tiene mucha proyección, porque tiene mucho tiempo por delante todavía en su carrera en Fórmula 1, si llega hasta las edades que estamos viendo que se puede llegar, como el propio Lewis Hamilton, que está ya rozando los 40, o como Alonso, que los supera. Entonces, si llegas a esas edades, sigue compitiendo y sigue teniendo coches ganadores, desde luego que Verstappen le acabaría superando. Eso es lo que ha dicho el propio Hamilton. Aquí luego estaría ya el hecho de veremos cuánto dura Verstappen, y quiero decir, es que Verstappen ha dicho muchas veces que no está lejos su retirada. Él ha llegado a decir que 2028, que es cuando concluye su actual contrato con Red Bull, no descartaría marcharse. Entonces, si eso ocurre, pues desde luego que no batiría el récord a lo mejor. O sí, porque a 2028 todavía quedan bastantes carreras. Pero, vamos, puede pasar muchas cosas. Si tiene una carrera deportiva que llega hasta los 40 años, y ya no digo que tenga coches tan dominadores toda la vida, ¿no? Pero tiene coches que desde luego están para competir por victorias y demás. Yo creo que es bastante factible que pueda llegar a batir esos récords. Lo llega a decir Hamilton, una frase que yo iba a decir ahora mismo, así que lo vamos a comentar más adelante. Lo que dice es, tiene una carrera muy larga por delante, así que absolutamente lo puede llegar a batir. Eso es su respuesta cuando le preguntan si ve a Max Verstappen superándole en cuanto a número de victorias. Y la frase que yo decía, que yo iba a decir ahora mismo es, en última instancia, los récords están para batirlos y él tiene un equipo increíble. O sea, lo que yo quería decir es al final eso, que los récords están para batirlos. Nadie pensaba que el récord de Schumacher lo fuese a batir. Bueno, si nos vamos incluso antes, nadie pensaba que el récord de títulos de Juan Manuel Fangio, que consiguió 5 títulos y se mantuvo como el piloto con más títulos en la historia de la Fórmula 1 durante muchísimo tiempo. Algún piloto lo rozó, llegando a 4 como fue Alain Prost, pero no llegaban a esos 5. Parecía que nadie lo iba a conseguir superar. Era muy difícil. Llegó Michael Schumacher y lo consiguió superar, llegando a esos 7. Cuando se asentó con esos 7, parecía que obviamente nadie lo iba a superar, y en un corto periodo de tiempo, en menor tiempo de lo que tardó alguien en superar a Fangio, consiguieron igualar a Schumacher, consiguieron superarle en cuanto a victorias, porque Schumacher sentó un récord histórico que parecía imposible en cuanto a victorias que alguien lo superase, y Hamilton le acabó superando. Al final los récords están para batirlos. Si lo bate Max Verstappen, pues es una cosa que puede llegar a ocurrir. Que además también, y para finalizar con el tema de Hamilton, ha hablado al respecto sobre estar peleando con Max Verstappen, volver a esa pelea, y dice que ojalá acabe consiguiéndolo, por lo menos en la última etapa de su carrera, poder seguir peleando victorias y poder volver a pelear contra Max Verstappen. Hemos visto a un Lewis Hamilton en muchas ocasiones estar comentando al respecto sobre volver a pelear victorias, acerca de que quiere igualdad, ya lo hemos visto, ¿no? Pues decir a la Fórmula 1 que tenía de alguna forma frenar a Red Bull y demás. Bueno, muchas cosas que ha dicho Hamilton en los últimos meses. Más allá de ahí,
Le hemos visto en muchas ocasiones decir que más que competir otra vez por título o ganar otro título y demás, lo que quiere es acabar su carrera deportiva compitiendo por victorias, y eso mismo es lo que llega a decir. Ahora lo leeremos las declaraciones, pero bueno, también es lo mismo que incluso desde Mercedes nos han estado diciendo, con un equipo Mercedes que ya lo hemos visto a lo largo de todos estos meses, ¿no? Un Mercedes que ha ido mejorando bastante, y recientemente, antes del parón de verano, Toto Wolff llegó a decir incluso que ser subcampeones les da igual, que lo que quieren es competir por el título, y eso mismo es lo que llega a decir Lewis Hamilton, de pelear por esas victorias. Lo que dice es, como he dicho, tenemos que trabajar más duro para intentar seguir ampliándolo el hecho de conseguir más victorias. Espero que, porque está hablando todavía de lo del récord, ¿no? Entonces, conseguir ampliar ese récord que tiene él ahora mismo. Espero que lleguemos a tener algunas, al menos en el último periodo de tiempo de mi carrera. Espero que lleguemos a tener algunas carreras más reñidas frente a él. Así que eso es lo que ha hablado Lewis Hamilton con respecto al tema de victorias. Seguimos pasando de tema. Tenemos que hablar acerca de un piloto que ganó muchas victorias con Mercedes, pero ahora mismo no está en la pelea por victorias. ¿De quién es ese piloto? Tenemos que hablar acerca de Valtteri Bottas, que sabemos que ahora mismo está en el equipo Alfa Romeo, un equipo Alfa Romeo que, más allá de lo que haya podido pasar en estas carreras, pues desde luego que les está costando bastante. No consiguen casi entrar en puntos, no están igualando lo que consiguieron el año pasado, que empezaron la nueva generación de monoplazas, la empezaron muy bien, con un Valtteri Bottas en Bahrein clasificando por delante de los Mercedes, con un Valtteri Bottas que en las primeras carreras consiguió clasificar constantemente por lo menos delante de uno de ellos, y con un Bottas que conseguía entrar en puntos, y en puntos en buenas posiciones. Yo recuerdo, por ejemplo, el Gran Premio de Emilia-Romagna quedar, si no recuerdo mal, fue quinto lugar la pasada temporada. Lo hizo bastante bien, además de los buenos resultados que ya estábamos mencionando en las primeras carreras. Es decir, empezaron muy bien la nueva generación de monoplazas. El motivo, pues fíjate, lo que estábamos hablando a principios de año. Alfa Romeo sí que se ajustó muy bien al peso mínimo de los monoplazas, y eso les dio una ventaja bastante grande. Cuando el resto de los equipos ya empezó a acercarse un poco, ya se vio más los rendimientos reales y Alfa Romeo empezó a perder algo de partida, y este año desde luego que están aún peor incluso que la pasada temporada. Entonces, lo que ha dicho Valtteri Bottas, ha insistido en que no ha acabado para él el hecho de intentar conseguir victorias, que él sigue en la Fórmula 1 únicamente porque quiere conseguir victorias, quiere conseguir ganar, y se ve capaz de hacerlo, y está trabajando muy duro con el equipo Alfa Romeo para conseguir que lo logren, para conseguir que lleguen a mejoras. Este año, por supuesto, no va a ser, la próxima temporada tampoco, aunque el año que viene ni siquiera es Alfa Romeo, es Sauber, y ya hemos visto a un Valtteri Bottas que en muchas ocasiones ha comentado que quiere seguir en Audi, es decir, que su objetivo sigue siendo conseguir llegar a las victorias, y pone de ejemplo al equipo Aston Martin como un equipo para Alfa Romeo, Sauber, como hacerlo bien y poder dar un salto de calidad bastante grande. Además, es que el ejemplo de Aston Martin les viene muy bien, porque Aston Martin el año pasado estaban compitiendo contra ellos, y este año ya les estamos viendo todo este principio de temporada, esta primera mitad, donde han acabado estando, ¿no? Entonces eso es lo que llega a decir Valtteri Bottas. Esto son unas declaraciones que ha dado al medio Racing News 365, en el cual ha dicho una entrevista, y habla acerca de eso, ¿no? De que, bueno, que ahora mismo están lejos de lo que ellos querrían, está lejos del objetivo que por lo menos él mismo se marca, que es al final mínimo ahora mismo con este coche estar compitiendo por puntos, pero es que ni siquiera están compitiendo constantemente por puntos, y definitivamente pues marca al respecto sobre lo de Aston Martin. Es un equipo al que se deben de centrar. Ya hemos hablado que Aston Martin al final es un equipo que ha sentado un precedente, el hecho de lo que mejoraron de año a año, que bueno, estamos viendo igualmente muchos equipos que han mejorado, una zona alta bastante igualada, y que se están metiendo más equipos y más equipos, pero Alfa Romeo se queda atrás. Entonces es lo que pide, ¿no? Que hagan también bien las cosas como lo han hecho otro tipo de equipos. Lo que dice Valtteri Bottas en esta entrevista textualmente es: no hemos estado en lugares a los que aspiramos, que era estar regularmente en los puntos. Solo he puntuado en un par de carreras, y eso tiene que cambiar. Definitivamente hemos traído mejoras, pero algunos equipos han dado grandes pasos más que nosotros. Eso es lo que habla, que Alfa Romeo ha ido trayendo mejoras, que aquí en el canal en muchas ocasiones las hemos comentado, pero al final no han sido suficientes en comparación contra sus rivales. Y ya al respecto sobre el tema del equipo Aston Martin, como os habíamos hablado, Aston Martin es el mejor ejemplo de ello. Han dado un gran paso adelante, así que obviamente ellos encontraron algo y nosotros no. Es tan simple como eso. Es un buen ejemplo de que se puede dar un paso así. No es como si tuvieran recursos locos o cosas así en comparación con nosotros, así que es definitivamente una motivación. Así que eso es lo que habla Alfa Romeo, eso es lo que habla Valtteri Bottas al respecto sobre su actual equipo y sobre volver a conseguir estar en una posición más alta. Quiere que imiten, por así decirlo,
no es imitarlo, ¿no? Pero que consigan también, pues haciendo un buen trabajo, lo mismo que han conseguido otros equipos y desde luego que al final se puede, se ha comprobado ya que se puede conseguir perfectamente y más en estas temporadas, ¿no? En la que estamos teniendo estos reglamentos donde los equipos que quedan más abajo tienen más horas de desarrollo que los equipos que quedan mejor en la tabla. Así que veremos si Alfa Romeo consiguiese darle, o Sauber, porque el año que viene ya será Sauber, consiguiese darle ese coche más ganador o por lo menos en una posición mejor para pelear a sus pilotos. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar al respecto sobre unas declaraciones de alguien externo a la Fórmula 1 sobre un piloto externo a la Fórmula 1 que nos encantaría que estuviera en la Fórmula 1. ¿De quién estamos hablando? Bueno, tenemos que hablar acerca de unas declaraciones de Michael Andretti, el dueño actual de los equipos Andretti, que ya sabemos que están por entrar a la Fórmula 1. ¿Y qué es lo que ha hablado? Pues ha hablado de Alex Palou, un piloto que conoce bastante bien porque compite frente a él en IndyCar, que Andretti está en IndyCar, entonces están viendo también a Alex Palou constantemente, un Alex Palou que está dominando la IndyCar esta temporada, y lo que comenta es que si llegase a la Fórmula 1, él cree firmemente que lo haría muy bien y que no desentonaría entre los mejores pilotos que tenemos actualmente en la parrilla de la Fórmula 1. Esto además es muy bueno porque son unas palabras de alguien que no tiene nada que ver con Palou, que no es el jefe del equipo de Palou actualmente, no es alguien de McLaren, no es tampoco ningún español, es alguien que encima es un rival para él en IndyCar y habla así de bien diciendo que no desentonaría en la Fórmula 1. Eso es lo que dice Michael Andretti. Me parecen unas palabras, como digo, muy buenas, porque vienen de un rival, una alabanza muy buena, pero es que lo estamos viendo. Lo que está consiguiendo hacer este chico en esta temporada en IndyCar es sencillamente espectacular. La está dominando por completo, con unos monoplazas que empiezan siendo iguales casi, que al final van desarrollándose por supuesto, pero que no es la Fórmula 1 donde el punto de partida no es el mismo para todos los equipos, es una categoría donde sí que se asemejan más entre los equipos y desde luego está dominándola por completo esta temporada. Le faltó, ojalá lo hubiera conseguido, pero le faltó las 500 millas de Indianápolis, se quedó cerca, pero bueno, con todos los problemas que tuvo al inicio, muy bien lo acabó haciendo. Y desde luego estamos viendo un dominio aplastante. Hemos visto ya a pilotos incluso de la IndyCar diciendo que si le dieran el Red Bull estaría peleando en una mejor posición que Checo. Eso llegaron a decir competidores suyos en IndyCar. Ahí ya opinión de cualquiera. Luego hemos visto cómo McLaren ha hablado maravillas de él, cómo Alfa Tauri se interesó por él o dejaron caer que había cierto interés por él antes de hacer oficial el fichaje de Daniel Ricciardo. Eso lo hemos estado viendo y finalmente pues por ahora no tiene asiento en Fórmula 1. Es muy difícil que consiga asiento en Fórmula 1. Yo lo he dicho en muchas ocasiones que la mejor posición, la mejor probabilidad de que llegue a conseguir un asiento en Fórmula 1 que yo veo es llegando al equipo McLaren, pero ahora mismo está bastante complicado al respecto. Así que lo que siempre decimos, yo creo que es la frase que siempre soltamos cuando hablamos de Alex Palou: ojalá llegue a la Fórmula 1. No tengo más que decir, desde luego que creo que lo haría muy bien. Es que creo que está entre los mejores pilotos del mundo ahora mismo, que tendría su adaptación, por supuesto, tardaría y demás, pero creo que está entre los mejores pilotos del mundo, Alex Palou perfectamente, y me encantaría verlo en la Fórmula 1 midiéndose contra los mayores pilotos del mundo y ver en qué nivel está realmente. Que además también la lástima es que si llega a Fórmula 1 no va a llegar directamente a Red Bull, no va a llegar a Mercedes, no va a llegar a Ferrari, no va a llegar compitiendo. Entonces eso lo va a hacer más complicado porque tendría por supuesto que pasar por ese proceso que es lógico de un equipo más pequeño y demás, pero creo que además llegaría con un cartel mucho mejor que un cualquier rookie. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa con el futuro de Alex Palou. Y para finalizar, el último tema del que tenemos que hablar en este vídeo, tenemos que hablar al respecto sobre unas palabras que ha dado Nico Hülkenberg al respecto sobre el equipo Haas y sobre los problemas que están teniendo esta temporada. Hemos hablado en muchas ocasiones del equipo Haas y no son los mismos problemas que va a detallar Hülkenberg de los cuales ya hemos hablado, porque en el canal hemos comentado en muchas ocasiones los problemas que está teniendo el equipo estadounidense y sobre todo hemos hablado de que les falla mucho la degradación de neumáticos, que siempre lo he dicho, me parece muy curioso que les falle mucho la degradación de neumáticos a los mismos equipos, a los equipos que montan el mismo motor. Quiero decir, el equipo Haas le falla la degradación de neumáticos como le falla a Ferrari también, que Ferrari por supuesto lo va arreglando y no tienen tanto problema en ese sentido, pero bueno, hemos visto a lo largo de la temporada a un equipo Haas que ha sufrido en muchas ocasiones por esa degradación. Por ejemplo, el propio Gran Premio de Canadá, un Gran Premio donde Hülkenberg llegó a clasificar segundo, luego por clasificación salió, si no recuerdo mal, fue quinto porque tuvo una sanción y luego fue perdiendo puestos.
Luego tuvo mala suerte con el coche de seguridad que provocó Russell y demás, de todo eso también me acuerdo, pero al final ya estaba perdiendo mucho tiempo también debido a los neumáticos, a la degradación de los neumáticos. Pero bueno, que eso ya lo hemos hablado en este canal, no nos habla al respecto sobre ello, sino que el piloto alemán lo que nos comenta en este momento sobre el problema que tiene el equipo Haas es con respecto a los motores y sobre todo a la fiabilidad que tienen de los motores. ¿A qué se refiere? Bueno, sobre todo lo lleva por el hecho de que estamos viendo muchos problemas de fiabilidad generalmente en el Haas, que Ferrari no es el mejor motor en cuanto a fiabilidad, pero estamos viendo más problemas en el Haas de lo que los vemos en Ferrari o en Alfa Romeo, que curiosamente Alfa Romeo, de los 3 equipos que montan el motor Ferrari, es el equipo que menos problemas de motor ha tenido, creo, si no recuerdo mal, es el equipo que menos problemas de motor ha tenido. Pero bueno, Hülkenberg dice eso, dice al respecto sobre Haas, que eso es así. Haas es el equipo, al contrario, que con los motores Ferrari más problemas han tenido. Yo recuerdo el Gran Premio de Gran Bretaña, por ejemplo, también, con un Magnussen que se quedó sin seguir disputando la carrera, que fue el quien provocó el coche de seguridad en Silverstone. No pudo competir más en la carrera y provocó ese coche de seguridad porque se quedó parado por el motor, que encima salió ardiendo, y durante la clasificación también había tenido problemas de motor y se quedó parado durante la clasificación el monoplaza. Eso ya lo hemos visto en varias ocasiones. Un Hülkenberg que también ha tenido problemas a lo largo de la temporada, y lo que pide es a su equipo pues revisar esto, entender por qué les pasa más que a Ferrari, por qué es el Haas el que más está sufriendo con esos motores, teniendo los mismos que tiene también Mercedes, que tiene también Ferrari o que tiene también Alfa Romeo. Así que eso es lo que pide el piloto alemán, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros, que apoyaréis muchísimo al canal, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.